Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Una vez más, este programa que ya es una tradición, junto a Osvaldo Santana. Don Lito Santana, saludos amigos, aquí de nuevo en Careo. En este día, yo estuve casi a punto de venir sin saco, Osvaldo. Yo creía que era sin ropa. No, sin saco y corbata, venía en franelita. Oye, pero estamos registrando... ¿Sabes cómo se decía antes? En pelota. En cuero en pelota. Sí, en pelota. Qué calores, señores. Y no es una cosa ya de percepción ni imaginaria, es que se está Hay un registrando. merengue viejo. Ay, pero qué calor. Calor. Sí, ay, pero qué calor. Oigan esto. El mes de julio de 2023 será probablemente el mes más caluroso de cientos, si no miles de años, según advirtió el jueves el renombrado climatólogo de la NASA, Gavin Smith, durante una reunión informativa con periodistas. No se conocía un mes como este. Y lo grave de esto es que es un fenómeno global. No es de que en Estados Unidos, qué calor, no es en el Caribe, no es en Europa solamente, no, es un fenómeno global. Ese mismo experto dice que los grandes calorazos de estos tiempos se le atribuían o se le venían atribuyendo solamente al fenómeno del Niño, ¿verdad? Que así escasa la lluvia, etcétera, etcétera. Él dice que hay algo más esta vez, porque también no solamente está caliente la tierra, sino los mares. Es decir, el planeta está sufriendo cambios. Los seres humanos estamos golpeándolo, maltratándolo, y todo eso se refleja en la agricultura y en todo lo que es en la naturaleza. Yo caminaba por el jardín en la mañana del viernes, ayer viernes, sí, el jardín botánico, gracias. Y me quedé viendo, no sé por qué, fijamente, el árbol de la almendra, el almendro, la intensidad, el verdor de ese árbol y cómo aún preserva. Y me vino a la imaginación, y cuando esto se caliente tanto, que digamos que el ciclo vegetativo de los árboles se modifique, que la tierra comience a deteriorarse, el ambiente, ¿cómo va a ser la vida? Pero nadie quiere reaccionar, y ahora la gente va a la playa buscando, ¿verdad?, este calor ahí, a refrescarse, pero resulta que los mares están calientes también. Habrá que ir a la playa de madrugada. Porque uno de los activos de nuestro país es ese solazo que así es para la gente. Pero está el sargazo, que por cierto está disminuyendo ya en esta temporada. Hay muchos problemas, tiene la tierra y la humanidad. Nuestro atractivo, Osvaldo, te decía, para este tiempo era el sol caliente que teníamos acá en el Caribe. Pero estaba oyendo al presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senecaba, recomendar, y nosotros queremos también como asociarnos a esas informaciones que ayudan a uno a sobrevivir a esta situación, recomendar la ingesta de muchos líquidos. El dominicano regularmente dice, ¡ay, qué calor! Déjame dar una fría. No, el alcohol, dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, te ayuda a deshidratar. El consumo de alcohol, como lo vemos nosotros, que te refresca. Y te agrega más calor, te agrega alcohol. Eso te iba a decir. Eso pasa también con el vino, el ron, el whisky, bebidas duras. Y entonces, a ese calor ya que es mundial, como tú has planteado, el planeta, está en el caso nuestro el polvo. Es decir, la gente tiene que hidratarse de manera natural con agua que es el mejor, ¿verdad? De todos los líquidos, jugos naturales, frutas tropicales. Y protegerse del sol directo. Y evitar también esas bebidas gaseosas, dañinas, dulces, todos esos refrescos que envenenan a la gente. Es un lío, de verdad que es un lío. Ojalá, una noticia bastante comentada en lo que son los medios de comunicación, el fallecimiento de Rafael Bello Andino, un hombre muy vinculado al doctor Joaquín Balaguer. Alguna gente en los momentos de auge del doctor Balaguer le cortaba los ojos, porque era el hombre como la mano derecha, decían los que estaban más cercanos a esos regímenes del doctor Balaguer de 1966 a 1978. Y todo el que se asociaba a ese anillo, venía con Bello Andino desde los tiempos de Trujillo, jovencito. Lo incorporó a su servicio, siendo ya
Balaguer o con un cargo importante en Palacio, en la casa, donde fuera, o como presidente, porque fue presidente en el periodo final, lo puso a su servicio, jovencito. Sí, siempre en labores civiles, eso lo ayudó bastante. Sí, bueno, un hombre, hay que decir que ese ciudadano, Rafael Bello Andino, era Rafael, correcto, ¿verdad? Era un hombre discreto, pacífico, yo nunca lo vi, rara vez no recuerdo haberlo visto declarando, ni hablando, y no parece que fuera ofensivo, no sé, en el plano privado ni nada. Lo que hay es que desearle paz a sus restos y decir además que se lleva con él, porque hasta ahora todas esas cosas que él vivió, todos esos secretos, que son tantos, de Joaquín Balaguer y compartes. Hay que ver si alguien no sale por ahí con algunos manuscritos y lo da a conocer que lo haya hecho ahí, calladito, nadie sabe, porque bueno, pero no es solamente él, son así todos los quienes sirvieron a Balaguer, a Trujillo, se han llevado todo a la tumba, eso es una logia. Sí. Los dictadores eran así, tenían gente leales que le fueron leales hasta la muerte. Eso es lo que hay que admirar de ellos, la lealtad, pero bueno, debería ser más transparente. ¿Con cuáles valores? que haya fallecido en paz es lo que le deseamos. Así es, tiempo de la primera pausa comercial. Ahí, cuando regresemos, sí, habrá más comentarios aquí en este subprograma Careo. Bien, de retorno con todos ustedes aquí en Cinevisión con su programa Careo. Osvaldo, yo tengo en mis manos una información que recogieron los medios que yo me negaba a creerlo. Tú has visto cuando salen informaciones en las redes, tú dices, pero eso no puede ser. Hay que esperar que lo publique tal medio. Eso te produce una cosa que en la comunicación técnicamente se llama, y en la psicología social también, disonancia cognitiva. Tú lo rechazas, es real, pero no es verdad. No es verdad. Señores. Tú te niegas, tu cerebro se niega a aceptar eso como un conocimiento real. El viceministro de Infraestructura Vial del Ministerio de Obras Públicas, Elías Santana, explicó que la nueva licitación convocada para la terminación de la circunvalación de Baní se debe a que la empresa contratista que inició la obra agotó gran parte del presupuesto que se asignó, por lo que se prevé que no logrará concluir la parte que falta de este proyecto. Pero lo que tú estás diciendo en términos más simples, porque eso parece una reacción, es que la mega obra, vamos a hacerlo así, para los banilejos y muchos sureños, es que la circunvalación de Baní, que está en construcción, que está en desarrollo, que se dice que está en un 50 o 70%, va a ser licitada. ¿Y cómo es eso, Lito? Mira a ver si tú encuentras explicación. Dios mío. Señaló el funcionario que la convocatoria se busca licitar la parte que falta para la culminación del proyecto, el cual aseguró se encuentra cerca del 70% de avance. Sin embargo, le faltarían elementos fundamentales como puentes, conexiones y vías que la conectarían con los caminos principales, o sea, las callecitas, las calles, los pueblos y estas cosas. Lo que yo no entiendo es cómo, si esa carretera tenía ese problema, porque ahí lo que hay, lo que revela, lo que no dice esa información, es que hubo un proceso de desacuerdo largo entre la firma constructora, quienes se la asignaron de nuevo, ¿verdad?, y el gobierno. Entonces, había un desacuerdo, porque ya ellos tienen un buen avance, han recibido yo creo más de 2.000 millones de pesos. Han hecho no solamente movimiento, hay parte de la carretera que está casi técnicamente terminada. Y había problema, había desacuerdo, sobre todo con los puentes. El puente sobre el río Baní y otros puentes. Y quizá zonas que requerían también que se levantara algo sobre nivel, o quizá los mismos distribuidores. Y que el Ministerio de Obras Públicas, estando en conocimiento de eso, el propio ministro, sin embargo, anunciara que iba a ser inaugurada este año. Entonces yo no comprendo, es decir, cómo sabiendo, cómo estando en conocimiento
de las dificultades que tenían con la firma, con constructora, los contratistas, cómo ellos al mismo tiempo anunciaban una cosa que no era evidentemente posible, es decir, que no era verdad. Entonces, yo no le veo precedente, bueno, puede ser que hayan otros casos, pero quizá por conflicto, por abandono, pero aquí se trata, es porque no ha habido acuerdo, porque el punto en que está la carretera, se agotó el presupuesto asignado y resulta que fue presupuestada muy por debajo del precio real. Tampoco entiendo eso. ¿Cómo hacen un presupuesto de una obra tan subvaluado, tan por debajo? Estamos hablando de más de un 50%, eso es una barbaridad. 2.000 millones y pico. Pues si es de 4.000 y pico, faltaría como algo más que la mitad o la mitad. Entonces, la verdad, yo no entiendo. Esto es como la lógica de la gobernanza extraña, ¿no? Y entonces después te van a pedir excusas y dicen cualquier cosa por ahí. Es un discurso raro. Pero bueno, el tema es preferible que parece que la compañía constructora dice, yo no sigo en esas condiciones. O me dan según voy haciendo, según me cubican, voy cubicando, voy avanzando, me van dando dinero, o cojan su carretera. Bueno, sí, pero es que no hay de otra, es que no tiene lógica. No se trata de que estás haciéndote un caminito a ti en tu casa o una pared. No, aún así, pues tú comienzas tu casa una obra con un maestro, con un ingeniero, tú tienes que terminar esa obra. Y tiene que definirse claramente el presupuesto y tienen que llegar a los acuerdos. ¿Cuánto tú me vas a pagar? Sí, así pues es. Si no hay problema. Pero yo estoy ilusionándome porque habían dicho que septiembre, octubre. Es que ustedes los sureños viven soñando. Quizás no, también ahí entra esto. Tú sabes que al sur siempre los relegan todos los gobiernos. No sería una excepción ahora. Si fuera una obra quizás fundamental para otra región de la República, Santiago, que digamos, no sea esa pobre región sur, cualquier cosa, las líneas que son de desarrollo, el norte, este, no ocurriera eso. Entonces los pobres sureños que no tienen como capacidad de presión, que no se movilizan, quizás los grupos populares por un lado, o los mismos liderazgos, se conforman con cualquier cosa, ocurren esos eventos. Pero bueno, la realidad es que no habrá circunvalación de Baní en este año, obviamente ya, y no sé lo que pasará el año que viene, que es un año electoral, y que para la administración, aunque, ¿verdad?, podrían quedarse en mayo, pero que lo que le quedaría en el año que viene son 8 meses. Agrégale este dato antes de irnos a la pausa. Esa fue una obra planificada, presupuestada a 4 carriles y al final decidieron, vamos a hacerle 2 nada más como la de ASO. Yo creo que eso viene desde la administración pasada. No, el presidente Abinader fue que dio el primer Picasso en esa obra. No sería un reinicio. Vamos a la pausa, mis amigas y mis amigos, recordándole a todos ustedes que Careo también le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, ya estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, como un compromiso, ¿tú te acuerdas cuando la gente jugaba SAN en los pueblos? Que toda la semana tú tenías que dar tu cuota. Pues, siguen jugándolo, la gente lo sigue jugando. Hasta los bancos lo están incluyendo en algunas de sus promociones. Oiga esto, Haití de nuevo. Y de nuevo nuestro gobierno, nuestro presidente, en foros internacionales, tratando de persuadir a las grandes potencias para que acudan ya en ayuda de esa nación. Que el tipo de ayuda que muchas veces tú calculas es que podía ser un control de tipo militar o de tipo de inteligencia de ese nivel de persecución del crimen y el delito, pero que ya evidentemente que los grandes países no están en esa onda de mandar y que tropa y buque y helicópteros para allá a ocupar una nación. Nuestro presidente estuvo en una reunión de la CELAC. Ahí también estaba la Unión Europea. El encuentro de los países latinoamericanos, ¿verdad? La CELAC y la Unión Europea, Europa y Latinoamérica.
El presidente nuestro planteó a esas naciones que no se puede postergar, ni mucho menos pretender que la solución al problema haitiano sigue en nosotros como vecinos. Porque ya en distintos foros, y casi como si uno estuviera redundando sobre este tema, hemos planteado como país que eso, nosotros estamos ahora mismo recibiendo, ya no hay cifra, Osvaldo. Tú no puedes decir que hay 1 millón, tú no puedes decir que hay 1.500.000. Muy reales. Ya no hay cifra. Por lo mismo que en el programa anterior, lo que nos dan seguimiento, planteamos esa modalidad ahora de que a los barrios, a los sectores de la zona fronteriza se están instalando, mira, sin desparpajo, sectores y barrios haitianos. El ministro de Salud Pública sin desparpajo dice que los brotes de cólera, o los casos, para no decir que hubo brotes, porque no le gusta que digamos eso, que los casos de cólera vinieron con una población de 65 familias que se instaló en la zona de Barahona. ¿Cómo? ¿Pagaron aduana? ¿Pagaron migración? No se sabe, llegaron ahí y se quedaron. Y así están. En cualquier barrio ya no es venir a la 27 ni coger para Bávaro, es que se están alojando como puedan. Entonces, esa situación nos está dando a nosotros muy fuerte. Y a pesar de que tratamos de ser los más permisivos, los más complacientes, los más solidarios, no terminamos de prender con estas ideas y estos principios los organismos internacionales que nos siguen viendo como la pieza clave para solucionar este problema. Hay temas como que son recurrentes, uno como que le da puro hablar cada semana de eso, pero como dijo el presidente en la cumbre Europa, América Latina y el Caribe, tenemos que seguir hablando de Haití porque es parte de nosotros, es una realidad. No solamente por la presencia haitiana en el territorio nacional, es decir, la gente que inmigra para acá, que migra y se establece aquí, sino también por el problema que existe allá del otro lado de la frontera. Entonces, yo voy a insistir con lo que he venido planteando sistemáticamente, que no se resuelve con otra intervención, que son los haitianos que tienen que buscar alguna manera de entenderse. Hay que insistir en eso. Y no sé cómo va a ser, pero solo ellos tienen la solución. Y hay sectores allá que tienen capacidad para hacerlo. Yo veía el proceso dominicano, el proceso post-trujillismo. Hubo mucha inestabilidad post-Trujillo y terminamos incluso en una conflagración civil, en una guerra civil. ¿Verdad? Estado y guerra civil. Y después tuvimos, después de la semidictadura de Joaquín Balaguer, momentos críticos, ¿verdad? Por los fraudes de la administración de Balaguer, pero aprendimos a resolverlo mediante el diálogo. En América Latina, en todo el siglo pasado, incluso todavía en el 1800, pero dramáticamente en el siglo pasado, sí, la mayor parte de los países comenzaron a pacificarse mediante la negociación y el diálogo, los pactos. Por ejemplo, en Venezuela, en el siglo pasado, creo que después de la década del 50, el acuerdo de punto fijo que permitió, que le dio fin a la continuidad de las dictaduras y los golpes de Estado. Fue un gran acuerdo de todas las organizaciones políticas, creo que fue después de la dictadura de Pérez Jiménez, hubo un gran acuerdo en que todos los partidos, el COPEI, que eran los cristianos, o son los cristianos, los socialdemócratas de la AD, los ADECOS, y las otras fuerzas, todas se pusieron de acuerdo y hicieron un gobierno de coalición, y después Rómulo Betancourt fue el presidente por voluntad de todos. Y Colombia es lo que ha sobrevivido, digamos, como el país de la violencia, y ya finalmente el presidente Petro está resolviendo ese problema, está firmando los últimos acuerdos, y ha sido mediante el diálogo, no hay otra manera. Uribe se opuso siempre al diálogo y quería acabar con los guerrilleros, no era posible, porque esa violencia de Colombia es una violencia ancestral. La violencia era parte es parte de la cultura colombiana, y lo estoy diciendo de verdad, porque lo dicen los autores colombianos. Y ellos finalmente se están de acuerdo, los últimos acuerdos se han firmado con el Ejército de Liberación Nacional, y van a llegar a un entendido. Ya, de hecho, hay un cese al fuego. En fin, los haitianos, que son Haití, que es un paisito, que es mucho más pequeño, tienen sus problemas, tienen que ver con la cultura, con la forma de ser, el liderazgo y todo, pero tiene que haber una manera
¿verdad? Porque todavía en la década de los 80, rumbo al 90, yo, por ejemplo, que era todavía mucho más joven, me inventé una cosa, pudieron haberlo dicho otros, que Haití no era un estado, ya entonces pensábamos eso, que era un conglomerado humano. Yo me inventé esa expresión. Y eso se ha agravado, y han habido 2 intervenciones desde entonces, que no han resuelto el problema haitiano. Entonces, nosotros, Haití, ¿verdad?, que son nuestros vecinos, los queremos muchísimo, los haitianos son buenos. La gente que tiene trabajadores haitianos saben que ellos son buenos, son seres humanos buenos, son personas buenas. Hay mucho prejuicio, se habla muchas cosas de los haitianos, pero ellos son esencialmente buenos. Aquí tenemos más de 1 millón, decimos, pero tú no ves en las estadísticas de la criminalidad que parezcan tantos haitianos envueltos en crímenes, en narcotráfico, en violencia. No, son gente que vienen a trabajar. Pero es una realidad que cada vez nos cuesta más. El problema de los servicios de salud, las parturientas, el problema de la migración, este lado no resiste tanta población haitiana. Tenemos una comprensión clara de la realidad de Haití. Hay que buscarle una solución, pero no está aquí en República, no está de este lado, es allá. Y los organismos internacionales que están obligados, y las naciones poderosas, como Estados Unidos, Canadá y Francia sobre todo, que condenaron a ese país a la miseria, obligándolo a pagar una deuda onerosa, el costo de la liberación de Haití, son los primeros obligados, la Unión Europea, son los primeros obligados a ayudar a Haití a entenderse, a buscar una solución sin intervenir, con recursos, con acompañamiento y en fin. Pero mientras tanto, las autoridades nativas tienen que hacer algo. No puede ser que se estén replicando barrios en cada municipio de la República, barrios haitianos. Eso tiene que llegar a un límite porque después va a ser mucho más complicado manejarlo. Entonces, además de que incluso revisar hasta la misma manera en que lo deportan. Tú ves, cada semana deportamos 8, 9 mil, pero siguen viniendo. Sí. Aparte de que mucha gente se está enriqueciendo con las deportaciones. Los skillman le meten la mano en los bolsillos y les quitan su dinero y hasta los teléfonos. Son unos bárbaros. Eso está ocurriendo en migración. Mucha gente se está haciendo ahí de dinero abusando de los pobres haitianos. Entonces es un problema, y yo entiendo y comprendo al presidente Abinader, es su obligación preocuparse por ese problema y presentárselo, ser persistente. En eso ha sido coherente en materia de política exterior el presidente Abinader en la materia Haití, y lo hace bien. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, ya estamos de nuevo con todos ustedes en Careo. Mucha gente está diciendo, pero acá, Lito y Osvaldo no van a decir algo de política, cómo está el movimiento, la cosa. Bueno, yo sentí que esta semana estuvo bastante floja en materia de concentraciones, mítines, juramentaciones, son sacamientos, como dicen la gente, adherencias, pero también los otros, transfugismo. Como que bajó un poco la cosa. El mercado de la política. Dijiste mercado, la política. Dijiste mercado. Y en Polo, ahí se fue una alcaldesa del PLD, sí. Que le iba a juntar. Y en Cristóbal, yo creo. Sí, otra en Cristóbal. Y una en Bánica, pero la de Polo que no la pudieron juramentar. La gente en Polo, los bellacos no pudieron. Se armó un titingó ahí que no, que... Lo mismo el PRM, se supone que ella venía a sumar al partido. No la querían. No la querían, no la quieren. Bueno, es un tema que puede ser objeto de estudio para el PRM. La gente que ingresa, se supone que le están ofreciendo algo. ¿Qué va a pasar con su gente? Exacto, con los propios PRM? Creen que tienen las condiciones para ser los candidatos. Ahora, mientras tanto, una iniciativa del PRM que también ha sido noticia. El PRM... No sé por qué motivo, si son por estas situaciones que se han dado, de denuncias de no buena conducta de algunos de los legisladores y funcionarios de su partido, ha tomado una decisión extraña, Osvaldo. Está enviando a los organismos especiales como la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Coordinación General de Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia
al defensor del pueblo, a la Procuraduría de la República, y para no seguir por ahí, hasta la Embajada de los Estados Unidos, que puedan ver la lista de aspirantes a puestos electivos de ese partido. Ver, no, es una consulta que es validársela. No, que si tienen objeción, pero ¿y para qué se la van a mandar? Como los que validan los candidatos, no son los, según la ley de partidos y las leyes electorales, son los movimientos internos en algunos casos. Son los organismos de los partidos. Claro. Van a poner, por ejemplo, no quiero yo ahora decir una ciudad o una región y que venga y salga ese con problemas, pero digamos Guaymate, para decir algo, un aspirante a diputado que diga a la embajada, no, espérate, ese está mencionado aquí en un caso de tráfico de personas, para no decir otra cosa, trata de personas. Y ya eso no puede ir porque un organismo internacional o una participación ciudadana o una FINJUS lo invalide. Entonces, ¿cuál es el rol de los organismos internos de los partidos? No estoy entendiendo. Bueno, yo creo que el PRM va a tener que hacer como ha hecho su gobierno en algunos casos, que se recoge cuando comete algunos errores. Es una grave pifia, porque está bien que en un ejercicio de transparencia, como el PRM ha tenido tantos problemas, mira, por ejemplo, el caso de la famoso ahí de Miki López. De ser su esposa. ¿Verdad? Sí, y su esposa diputada, que tienen problemas. Pero una realidad, ¿verdad? Uno tiene que decirlo porque no van a meter miedo. Que estuvo procesada judicialmente por el que no disculpen, por asunto de lavado de activos. El otro que está preso, Miguel, que sé yo cuánto, que está preso en Miami, un diputado que está preso por narcotráfico. Como yo entendí, y otros, uno que, qué sé yo, muchos casos, muchos casos. Entonces yo creo que como están ya, eso que la oposición casi no lo ha aprovechado, quizás no se quieren ver en ese espejo. Ellos, quizás un ejercicio como de transparencia, vamos a decirlo extrema, decidieron eso, pero se supone, primera fase, que es responsabilidad de los partidos, de los organismos de los partidos, verificar que mediante sus propios controles internos, que sus candidatos sean personas idóneas, porque son compañeritos de los organismos que se conocen en el barrio, en las zonas y a nivel nacional, que son los candidatos. ¿Cómo ellos no van a saber si un tipo está metido o no en esto o aquello? Porque además en los barrios se sabe quiénes son y lo que no son. Entonces yo pienso que fue un ejercicio de transparencia, pero es un ejercicio incluso que va con lo que es el sentido mismo de nación. ¿Cómo tú le vas a pedir a la embajada de los Estados Unidos que diga si tiene alguna objeción sobre... con el objetivo de que cada postulante sea depurado y si encuentran algún tipo de situación que se le esté dando seguimiento, sea notificado para tomar medidas al respecto? No, eso es muy grave. Entonces, ¿cómo es posible que a un partido se le ocurra pedirle a la embajada de los Estados Unidos que diga si un candidato califica o no? Una persona califica o no para ser candidato. Mira, eso yo creo que hasta viola los derechos de los ciudadanos. Y viola las leyes dominicanas. Eso es un exceso de entreguismo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, yo la verdad es que no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Quiénes decidirían eso? Ahorita, yo pienso que ahorita, cuando lo piensen bien, recogerán esas cosas y dirán, no. Nos equivocamos. No, porque fue una decisión, espérate, fue una decisión de la comisión organizadora. No fue cualquiera. Creo que eso incluso lo preside precisamente de Línea Sesión, el amiguito de Línea Sesión, el ministro de Obras Públicas. Entonces, yo no sé. Es muy grave. Bueno, que le pidan a la DNCD que se lo limpie, que lo pasen por el sedazo, ¿verdad? Que le pidan a PC, a Participación Ciudadana, que le pidan a la FIJU, bueno, magnífico. Eso, y que ellos mismos le pidan a la policía, mira a ver si ese tipo tiene ficha. Está bien, pero son los organismos de la República Dominicana. Pero pedirle a la embajada es que nos estamos volviendo locos. Es decir, eso es perder el sentido, eso es irrespetarse. Es decir, estamos pidiendo a un país extraño que nos fiscalice, no digamos a la nación, a la colonia que somos, sino al interior de los partidos. Yo creo que se equivocaron de medio a medio. Eso, tú dices que eso ha sido noticia. No ha sido noticia. Los medios no le han prestado la debida atención. Pero eso es grave, eso es penoso, me da pena, porque a fin de cuentas es como una falta de entendimiento
de comprensión de hasta dónde llega lo que es el sentido de una organización y un poder extranjero, porque de eso es lo que se trata, ¿verdad? Pedirle a un país que decida quién puede ser o no candidato. No importa quién sea, puede ser o no un delincuente, pero tenemos que decidirlo nosotros. Volvemos ahorita a lo que decíamos ahorita. Somos nosotros los dominicanos. Somos los partidos quienes tienen que decidir quiénes son sus candidatos. Y son los partidos por sus instrumentos quienes tienen que decidir y elegir a los que serán candidatos o funcionarios mañana, y son ellos los que tienen que estar a salvo. O es que no se confían entre uno u otro, o es que eso no tiene régimen ahí. Bueno, vamos a la pausa, Osvaldo. Regresamos en breve con más En Careo. Muy bien, estamos ya de regreso otra vez aquí en Careo. Otra información que trascendió en los medios y que llamó mucho la atención fue aquella decisión de la Procuraduría General de la República que archivó un expediente que había, o una denuncia que había en contra del presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Yanel Andrés Ramírez Sánchez. Estaba siendo acusado por 2, 3 mujeres en esa institución, incluyendo mujeres al primer nivel, de acoso sexual o actividades penales en el trato con ella. La Procuraduría General de la República archivó eso porque no habían elementos suficientes que puedan llegar a la capacidad, ¿cómo se dice esto? A la determinación de que haya acoso sexual o algo castigable, aunque sí reconoce que pudo haber algún tipo de conducta inapropiada. Ese es un tema, Osvaldo. No está diciendo que el caso de la Cámara de Cuentas está cerrado, porque hay otro tema que está en la Cámara de Diputados. No, pero además yo creo que oí por ahí algún medio electrónico a los abogados que están defendiendo a las mujeres que lo acusan de acoso, que ellas van a acudir ante un juez, que no aceptan la decisión del Ministerio Público, que nadie entiende también por qué el Ministerio Público decidió eso, porque no procedió, ¿verdad?, a someter la querella a un tribunal. Pero sabe que quería de paso como referir, antes que ya estamos contra el tiempo, el tema de la inflación, que la República Dominicana aparece aquí, veo aquí una información acumulada, procesada por la agencia Bloomberg, que nosotros estamos entre los países de menor inflación relativa, en una posición que no está mala, pero que no quiere decir que más o menos han logrado controlarla moderadamente, pero que no significa que no siga habiendo inflación. Por ejemplo, Ecuador, los dos países líderes, ¿verdad?, que han tenido un desempeño magnífico en esa materia, que son Brasil y México, que han logrado, digamos, desacelerar la inflación. Y está Ecuador con inflación muy baja, porque aquí van a decir, somos los que menos inflación tenemos, pero inflación lo que tiene Ecuador es de 1.69, Bolivia 2.7, Brasil 3.16 interanual, El Salvador 3.78, República Dominicana 4, Guatemala 4.9, la inflación interanual Paraguay junio 4.2. Y aquí lo refiero para decir que esa inflación, la acumulada, es la que más daño hace, porque bueno, vamos a tratar de reducir, pero ya hay una inflación que se produjo durante estos 6 meses y se está tratando de que no siga subiendo. Pero ahí vi que los víveres subieron, todavía los plátanos están a 20. Y mira lo que dice aquí el presidente del Colegio de Ingenieros, que la alza que han sufrido los materiales de construcción ha ralentizado la inversión en obras de infraestructura, y que al mismo tiempo el gobierno, el Estado, no ha realizado el equilibrio económico, o sea, actualizar el presupuesto y los precios, y que esa es una de precisamente las causas que ha llevado hasta paralizar obras. Bueno, ahí está el caso de Baní. Precisamente, no es por la circunvalación. No es por casualidad. Entonces él dice que los ingenieros y las empresas que son contratistas
del gobierno no pueden construir con un presupuesto que no haya sido actualizado, porque simplemente por las alzas en los costos, el cemento, las varillas, de lo que es el proceso de construcción, le han modificado totalmente el presupuesto, y eso va a impactar la construcción de obras pequeñas y grandes para el gobierno. Entonces ese es un tema serio. Yo vi eso, esa declaración de Cristian Rojas, el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, y este tema que tiene que ver con los precios, con la inflación, con la comida y con las cosas de la gente, hay que darle seguimiento, porque sí, se logró finalmente lo que se llama la inflación meta, es decir, que no pasa de 4, era la aspiración del gobierno, pero ya la que tenemos, la que se va acumulando, 4%, pero ¿qué va a pasar en el segundo semestre? Entonces preocupa, porque mientras sube la inflación, mientras se sigue subiendo lo que es la tasa de cambio, nuestro peso vale menos y la capacidad de compra de la gente se reduce. De esa manera la gente no se siente bien y hay que prestarle atención a eso. Las autoridades han hecho su esfuerzo, las autoridades del Banco Central, el mismo gobierno, los subsidios, aquellas cosas, pero el mercado es terrible, la realidad es terrible, y cada vez que uno va a los supermercados o ve el tema que yo he puesto aquí de la baja calidad, sobre todo los productos agropecuarios, cada vez como no sé si qué es lo que pasa, porque llegan así, como con deterioro, mal tamaño, mala calidad, lo que fuere. Una inflación encubierta también, menor calidad con un precio estable te están diciendo. Y así los platanitos. Y en fin, es decir, son materias que preocupan a la gente y que tienen que ser incorporadas, digamos, lo que son las atenciones, no solamente de política que se vive, también de pan. Así es. Ahí antes de despedirnos, Osvaldo, quizás no está así en la agenda del programa de hoy, pero no quiero que dejemos pasar por alto una manifestación de una madre que vio perder su hijo, no sé si estoy visto en la red de eso, en la que la policía, en las condiciones que haya sido, va a dar su explicación oficial, y cómo con un lenguaje increíble que no somos nosotros capaces de poner en este programa, se refiere a lo que es la justificación del estilo de vida de su hijo, que lo mató la policía, el producto de su conducta, pero que no se preocupe, que ya le quedan 4 hijos más que están dispuestos, como dice, 4 cartuchos a seguirle el camino. El camino de ese muchacho, que era el jefe de una banda que le dicen los Rabia, una cosa así. Muy feo para terminar. Sí, una cosa que, pero yo no podía quedarme con una situación, ¿hacia dónde vamos, Osvaldo? Preocupante, pero bueno, hay que tener fe y esperanza de que en algún momento seremos mejores. Así es, se ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos, pero vamos a darle la invitación para que nos juntemos el próximo sábado, 1:00 p.m, aquí en Cinevisión. Osvaldo, siempre es un placer. Magnífico. Hasta la próxima y pásenla bien.